Desde niño escuché historias de mi abuela, pero para mí siempre fueron exageraciones, formas de explicar lo que en realidad tiene explicación lógica. Quizá por eso acepté con entusiasmo cuando Carla propuso hacer una caminata por un sendero de la sierra durante nuestras vacaciones. Ella y Esteban estaban emocionados con la idea de desconectarse de la ciudad y vivir la naturaleza, mientras que yo pensaba en el reto físico y en las fotos que Esteban tomaría. Llegamos temprano, casi al amanecer, a un poblado pequeño en Hidalgo. El aire era fresco, casi frío, y se sentía limpio, con ese olor a tierra húmeda que no existe en la ciudad. Un señor mayor con sombrero de palma y una mirada recelosa nos señaló el inicio del sendero. No dijo mucho, solo un "tengan cuidado, muchachos", y una advertencia de que no nos alejáramos demasiado, que la neblina podía aparecer de pronto y confundirnos. Yo lo agradecí con una sonrisa, aunque por dentro lo tomé como parte de ese folclore que tanto adorna los pueblos. El sendero se abría paso entre pinos altos. La luz del sol apenas se colaba entre las ramas, formando manchas de claridad en el suelo cubierto de hojas secas. El aire estaba tan quieto que se escuchaba cada paso, cada rama que crujía bajo nuestras botas. Carla iba adelante, con esa energía suya que no se apaga nunca. Esteban, cargando su mochila y su cámara, se detenía cada rato para tomar fotos. Yo iba detrás, disfrutando el silencio, convencido de que sería un día común, de caminata y cansancio nada más, pero pronto empecé a notar detalles que no encajaban. Primero fueron voces. No era el viento porque no corría ni una ráfaga. Eran como cuchucheos a lo lejos, como si estuvieran hablando varias personas en voz baja detrás de nosotros. Volteé varias veces, seguro de que habría otros excursionistas, pero no había nadie, solo el sendero vacío. Luego vi algo que no mencioné en voz alta, una figura, quizá un niño que cruzó corriendo entre los árboles, a unos metros, tan rápido que pensé que era mi imaginación, pero lo que me hizo dudar fue que Carla, en ese mismo instante, se detuvo en seco y volteó hacia el mismo punto, como si lo hubiera percibido también. No dije nada, no quería arruinar la emoción del viaje. Lo único que sí comenté fue el silencio extraño. En la ciudad siempre hay ruidos. Aquí esperaba escuchar pájaros o insectos, pero a ratos parecía que todo callaba, como si el bosque se quedara sin vida. Solo nuestros pasos, el clic de la cámara de Esteban y, a lo lejos, aquellas voces que volvían intermitentemente. Al mediodía paramos en una pequeña llanura para descansar. El sol calentaba, pero el aire se sentía frío. Mientras comíamos una barra de avena, noté que Esteban revisaba sus fotos con una expresión de extrañeza, a la vez que fruncía el ceño. Le pregunté que qué tenía, pero negó con la cabeza nervioso, diciendo que la luz había salido rara en algunas tomas. Yo me reía, convencido de que era simplemente un defecto de lente. En ese momento, sin embargo, los tres escuchamos lo mismo, una carcajada breve, como la de un niño proveniente del bosque. Carla me miró, esperando que yo dijera algo, pero no supe qué responder. Desde niña he sentido que hay cosas que no vemos, pero que nos acompañan. No me considero bruja ni medium, nada de eso, pero sí he aprendido a escuchar lo que otros ignoran. Un cambio de aire, un silencio repentino, un escalofrío que no se explica con la temperatura. En cuanto pusimos un pie en el sendero, sentí algo. No era miedo todavía, sino esa presión ligera en el pecho que me aparece cuando estoy en un lugar cargado. La gente en los pueblos suele decir que las montañas guardan secretos, y aunque Diego siempre me ve con cara de burla cuando lo digo, yo lo creo firmemente. El aire era demasiado quieto,
como si todo el bosque nos observara. Y lo que vi a media mañana lo confirmó. Una figura pequeña, como la de un niño, cruzó de un lado a otro entre los árboles. Fue un destello, apenas unos segundos, pero lo vi. Miré a Diego y noté en sus ojos que él también lo había visto, aunque no lo quiso aceptar. Decidí callar. No quería que empezara con su escepticismo y burlas de siempre. Pero cuando escuchamos la risa, esa risa que no venía de ninguno de nosotros, ya no pude callar. ¿Lo escucharon, verdad?, pregunté. Esteban asintió de inmediato, con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creerlo. Diego se quedó callado, mirando hacia el bosque, como buscando un altavoz escondido. Seguro es un niño del pueblo que anda por aquí, Dijo, con ese tono suyo de dar explicaciones para todo. No respondí. Me limité a seguir caminando, pero con los sentidos más alertas que nunca. A medida que avanzábamos, noté algo extraño. El sendero parecía cambiar. No era solo que nos internábamos más en la sierra, sino que la vegetación misma parecía cerrarse a nuestro alrededor. Los troncos de los pinos se volvían más altos y delgados, y entre sus ramas se colaban sombras imposibles de distinguir. En un punto, mientras cruzábamos un tramo cubierto de neblina baja, juraría que escuché mi nombre, como si alguien muy cerca lo hubiera dicho en mi oído. Me detuve de golpe. ¿Qué pasó? Preguntó Esteban, que iba detrás de mí. ¿No lo escucharon?, les dije, volteando a verlos. Ambos negaron. Diego incluso sonrió con esa ironía suya, como si yo lo estuviera inventando. Pero yo lo escuché. Estoy segura. Y lo que me estremeció no fue solo la voz, sino el timbre. Era idéntico al de mi madre. Y mi madre lleva 3 años muerta. No dije nada más, pero la incomodidad me acompañó el resto del camino. Cuando nos detuvimos de nuevo, ya más adentro, Esteban sacó la cámara y quiso mostrarnos algo, una de las fotos tomadas en la llanura donde comimos. A primera vista parecía normal, los árboles, un tronco caído, el suelo cubierto de hojas. Pero si uno miraba bien, entre las ramas se veía una silueta oscura, como la de un hombre alto, parado a la distancia. Lo peor era que esa figura no estaba allí cuando nosotros nos detuvimos. Nadie quiso hablar mucho del tema, pero yo noté que Esteban guardó la cámara con sus manos temblorosas. El bosque parecía más frío, más silencioso, más hostil, y yo sentía que apenas estábamos al inicio de algo. Siempre he pensado que la cámara capta cosas que el ojo no alcanza a ver. Por eso la llevo a todos lados. A veces un reflejo, una sombra o un movimiento quedan registrados sin que nos demos cuenta. Pero lo que apareció en la foto que les mostré no tenía explicación. Esa figura entre los árboles era demasiado sólida para ser un error de la luz, pero al mismo tiempo no parecía del todo humana. Era demasiado alta, más de 2 metros, 2 hombros anchos y rostro imposible de distinguir. Cuando lo vi en la pantalla, sentí un vacío en el estómago. No quise seguir revisando las demás imágenes. Temía encontrar más cosas escondidas. Mientras avanzábamos, trataba de convencerme que todo era un juego de mi imaginación, pero no ayudaba a que el bosque se volvía cada vez más extraño. No sé cómo explicarlo. Era el mismo sendero, sí, pero sentía que el paisaje cambiaba a nuestras espaldas, como si lo que dejábamos atrás ya no fuera el mismo lugar al que podríamos volver. A ratos tenía la sensación de que nos vigilaban, no de un solo punto, sino de muchos, como si hubiera ojos entre las ramas, siguiendo cada paso. Me había adelantado un poco para tomar unas fotos de un claro entre los pinos. El lugar estaba cubierto de neblina, una capa baja que se deslizaba entre los troncos como si fuera humo. Me agaché, enfoqué y vi algo.
Al principio pensé que era un perro o un animal, porque se movía abajo, a ras del suelo, pero cuando ajusté el lente me quedé petrificado. Era una figura pequeña, tal vez de medio metro de altura, de cuerpo delgado y cabeza grande. No puedo describir bien su rostro porque en cuanto lo vi, volteó y se perdió en la neblina, pero juro que sus ojos brillaban, como si reflejaran la luz de un fuego que no estaba allí. Me levanté de golpe y retrocedí, casi tropecé con una rama. ¡Diego! ¡Carla!, grité. Ellos corrieron hacia mí. Les señalé el claro, pero ya no había nada, solo neblina y el silencio. ¿Era un animal?, preguntó Diego. No era un animal, respondí. Sentí mi voz temblar, aunque trataba de sonar firme. Era otra cosa. Carla no dijo nada, solo me miró como si entendiera demasiado bien lo que yo había visto. Decidimos seguir caminando, pero ya no podía sacarme esa imagen de la cabeza. Cada vez que miraba entre los árboles, me parecía ver sombras pequeñas que se ocultaban apenas las enfocaba, y lo peor era que escuchaba risas, como de niños traviesos. No eran carcajadas, sino risitas cortas que se repetían desde todas las direcciones. Guardé la cámara, no quería seguir captando cosas que después me atormentarían, pero el camino se estaba oscureciendo, aunque era temprano, y dentro de mí sabía que lo que habíamos visto hasta ahora era apenas un aviso. Siempre me he considerado alguien práctico. Si escucho un ruido extraño, busco de dónde viene. Si veo algo raro, trato de explicarlo con lógica. Pero en ese sendero, conforme pasaban las horas, sentía que mi lógica era obsoleta. Esteban estaba nervioso desde lo que creyó ver entre la neblina. No dejaba de mirar hacia los costados, como si temiera que lo siguieran. Carla caminaba en silencio, con una expresión que no me gustaba nada, la de alguien que ya sabe lo que está ocurriendo, aunque no lo quiera decir en voz alta. Yo trataba de bromear, de restarle importancia, pero dentro de mí empezaba a crecer la incomodidad. El bosque había cambiado. Al principio era fresco y luminoso, pero conforme subíamos, los árboles se volvían más retorcidos, más oscuros. Las ramas se enredaban sobre el sendero como brazos delgados que quisieran alcanzarnos. De repente, un olor extraño se mezcló en el aire. No era humedad ni tierra, era un hedor agrio, como de carne quemada. Me llevé la mano a la nariz, pero el olor persistía. ¿Huelen eso?, pregunté. Carla asintió con el rostro tenso. Esteban solo murmuró un sí casi inaudible. Fue entonces cuando escuchamos los cánticos. Al principio pensé que era eco, pero pronto quedó claro que no. Era un grupo de voces femeninas, cantando algo en un idioma que no reconocí. No eran palabras comunes, sino sílabas arrastradas, repetitivas, y parecían formar un rezo o un conjuro. Venían desde lo alto, desde una ladera cubierta de árboles. Nos quedamos quietos, escuchando. Las voces subían y bajaban, en un ritmo extraño, hipnótico. ¿Qué es eso?, preguntó Esteban, con un hilo de voz. Gente del pueblo, tal vez, dije, aunque ni yo me lo creía. Carla negó lentamente. Eso no es un canto normal. De pronto un chillido cortó el aire, agudo, insoportable, como el grito de un animal desgarrado. La neblina que nos rodeaba pareció espesarse, como si respondiera al sonido. Instintivamente apreté la mano de Carla. Esteban retrocedió un paso, buscando el sendero de regreso. Tranquilos, traté de decir, aunque mi propia voz sonaba temblorosa. Cuando levanté la vista hacia lo alto de la ladera, vi algo moverse entre las ramas, figuras delgadas, encorvadas, que parecían deslizarse más que caminar. No pude distinguir rostros, solo siluetas oscuras que se mecían
al ritmo de los cánticos, y juro que una de ellas volteó la cabeza hacia mí. La sensación fue inmediata, un vacío en el estómago, un frío en la nuca. Sin darme cuenta, lastimaba la mano de Carla al apretarla cada vez más fuerte. Parpadeé y las siluetas desaparecieron. Solo quedó el bosque, pero los cánticos seguían, más lejanos, más graves. Ese fue el momento en que por primera vez pensé, quizá no vamos a poder explicar esto. Desde el instante en que escuchamos esos cánticos, supe lo que eran. No era necesario ver con claridad a las figuras en lo alto de la ladera. Yo lo sentí. La voz interior que pocas veces me falla me dijo con certeza. Eran brujas. Presencias viejas, cargadas de odio, de una energía que no pertenecía a lo humano. Mientras Diego intentaba tranquilizarnos, yo apenas podía respirar. Cada sílaba de esos cantos me pesaba en el pecho, como si me arrancara un pedazo de fuerza. Sentí un zumbido en los oídos, una presión que me hizo arrodillarme sin darme cuenta. «Carla, ¿estás bien?», me preguntó Esteban, tocándome el hombro. Asentí, aunque no estaba bien. No quería que el miedo me rompiera delante de ellos. Pero en mi mente se repetía algo peor. Entre esos cantos escuchaba mi nombre, entretejido como parte de un conjuro. Me estremecí de pies a cabeza. Diego me sostuvo para que no perdiera el equilibrio, pero cuando lo miré a los ojos, vi algo que él no quería mostrar. Miedo verdadero. Esa mirada suya, siempre firme, ahora estaba rota. La neblina comenzó a moverse de una forma imposible. No era viento. Era como si la neblina misma respirara, extendiéndose y retrayéndose. Dentro de esa bruma aparecían destellos, luces diminutas que parpadeaban como si fuera fuego flotando. No eran luciérnagas. Lo sé porque esas luces no titilaban al azar, sino que parecían moverse alrededor de nosotros, girando, observando. Cerré los ojos un instante y fue peor. Una ráfaga de imágenes cruzó mi mente. Mi madre, sonriéndome desde la ventana de la casa donde crecí. Luego la misma ventana, pero oscura, con una figura detrás de ella, delgada y encorvada. Abrí los ojos de golpe y casi grité. Esteban me miraba. Estaba pálido, con los labios resecos. Diego me apretaba la mano cada vez con más fuerza. De pronto, otro chillido atravesó el aire, igual que el de antes, pero más cercano. Esta vez fue seguido de una risa, una carcajada áspera, ronca, que bajó desde lo alto de la ladera. Y en ese momento lo vi con claridad. En una rama muy alta, donde apenas llegaba la luz tenue del cielo, había una figura encorvada, con los brazos largos y huesudos, y el cabello cayendo como un manto negro. No se movía como un humano, se balanceaba, colgando, y sus ojos brillaban como brasas apagadas. Me quedé inmóvil. No supe si al parpadear desaparecería como las otras, pero no lo hizo. Esa figura permaneció allí, balanceándose, mirándonos desde la altura. Supe entonces que habíamos cruzado un límite, que ya no éramos simples caminantes en un sendero, éramos intrusos. Yo no podía con mis piernas. Sentía que el miedo me pesaba como piedras en los bolsillos. Quería gritar, pero temía que si lo hacía, esas cosas nos encontrarían más rápido. Carla seguía mirando hacia el árbol donde estaba esa figura horrible, y Diego, aunque trataba de mantenerse firme, ya no podía ocultar el temblor de sus manos. «Vámonos, vámonos ya», dije suplicando. Empezamos a caminar de regreso por el sendero, pero al poco tiempo me di cuenta de que algo estaba mal. El camino no era el mismo. Los árboles parecían cerrarse. Las piedras tenían formas distintas. No era posible. Habíamos pasado por allí hacía unas horas, pero ahora parecía otro lugar. Y entonces, a lo lejos, escuché pasos que no eran los nuestros. Me detuve
y alcé la cámara sin pensarlo. A través del lente vi algo que no debía estar ahí, siluetas pequeñas como niños, corriendo entre los troncos, pero sus movimientos eran demasiado rápidos, inhumanos. Cada tanto se asomaban y se reían, y en su risa había algo cruel, como si supieran que nos habíamos perdido. «No los mires», gritó Carla, jalándome del brazo. Bajé la cámara de golpe, pero ya era tarde. Sentí un aire frío en la espalda, como si alguien hubiera pasado corriendo detrás de mí. Seguimos caminando cada vez más rápido, casi corriendo. El bosque entero parecía jugar con nosotros. Una rama se quebraba de un lado, una voz nos llamaba por nuestros nombres desde otro, luces parpadeaban entre la neblina. Hasta que, de pronto, por fin lo vimos, un claro abierto, iluminado apenas por la luz naranja del atardecer. Pero en medio había varias sombras de pie, inmóviles, como figuras humanas cubiertas por mantos oscuros. Se sentía que nos estaban esperando. Yo quería dar la vuelta, pero Diego me sostuvo fuerte del hombro y me obligó a seguir. Cruzamos el claro casi corriendo. Sentí los ojos de esas cosas sobre nosotros, juzgándonos. Después de eso ya no recuerdo bien cómo fue que salimos. Solo recuerdo correr, caer varias veces y el bosque abriéndose poco a poco hasta que vimos luces de casas a lo lejos. Cuando por fin llegamos al pueblo, ya era de noche. Miramos la hora, pero algo extraño sucedió con nuestros relojes. Ninguno coincidía. El mío marcaba apenas las 6 de la tarde, el de Carla decía las 11 de la noche y el de Diego las 3 de la madrugada. El hombre mayor que nos había indicado el sendero nos vio llegar empapados en sudor, con la ropa sucia y las caras desencajadas. Les dije que no se metieran tan profundo. Ese monte no siempre devuelve lo mismo que se lleva. Nunca hablamos mucho de lo que pasó. Yo insisto en que todo fue sugestión, que el cansancio nos jugó una mala pasada. Carla siempre calla, pero sé que ella cree otra cosa. Esteban dice que todavía escucha esas voces en sus sueños. Cuando revisamos las fotos en su computadora, en gran parte de ellas se alcanza a ver una figura alta entre los árboles, que nos vigilaba todo el tiempo. No sé qué fue lo que encontramos en ese sendero. Lo único que sé es que nunca volveremos ahí. Gracias por escuchar Infranocturno. Si tienes una historia que aún no te puedes explicar, escríbenos. Hasta el siguiente.